En un futuro cercano, donde las emociones podían ser manipuladas y observadas como datos, vivía Eden, un joven marcado por la pérdida de su amor. La tristeza lo consumía, oscureciendo su mundo y llenando cada rincón de su mente de un vacío que parecía infinito. Una noche, mientras caminaba por la ciudad silenciosa, sintió que su conciencia se fragmentaba. No era solo dolor, era un llamado. Ante él apareció una figura espectral, delicada y etérea, de tonos grises y azules profundos. Era la tristeza, el espíritu que habitaba el sufrimiento humano. Eden dijo con voz que resonaba en su mente: he venido para mostrarte tu función. Sin mí, no aprenderías, no sentirías, no crecerías. La tristeza tiene un propósito, pero Eden, en su desesperación, había hecho algo extraordinario. Su mente, buscando sobrevivir al dolor, había reprogramado su percepción, había decidido que la tristeza no era enemiga, sino otra forma de felicidad. Para él, cada lágrima era un reflejo de lo que una vez amó, y cada recuerdo de pérdida, un hilo que conectaba su corazón con la belleza del mundo que había conocido. No necesito tu lección, dijo Eden con voz firme. Yo ya he encontrado la manera de vivir con esto, no como sufrimiento, sino como otra forma de alegría. La tristeza intentó imponer su poder, extendiendo su influencia sobre su mente, retorciendo sus recuerdos, llenando sus pensamientos con ecos de dolor. Pero Eden estaba preparado, su conciencia había aprendido a traducir cada punzada de dolor en un recordatorio de lo que había amado. La fuerza de la tristeza se estrelló contra su mente, y por primera vez comprendió algo que nunca se había imaginado. La tristeza podía ser aliada, no enemiga. La figura espectral se desvaneció, dejando atrás un eco. Quizás has encontrado tu propio camino, pero recuerda, nadie puede vivir para siempre solo en su visión. La tristeza siempre regresa. Eden sonrió con melancolía, sintiendo que la tristeza ya no lo dominaba, ahora era parte de él, transformada en una luz fría y silenciosa que le recordaba lo que había amado y perdido. Su mundo seguía teñido de gris, pero ya no era un lugar de dolor. Era un espacio donde la tristeza y la felicidad coexistían, fusionadas en un equilibrio que él mismo había elegido. Eden y Lara construyeron un mundo en los escombros de su dolor. Su amor no era una luz cegadora, sino la calidez de dos velas protegiéndose mutuamente de la oscuridad. Sin embargo, la idea de Eden, la de transformar la tristeza, no había muerto. Se había contagiado y mutado, dando a luz a los grises, un culto que buscaba la paz a través de la apatía. Eran el legado no deseado de Eden, un ejército de almas en calma que habían perdido la capacidad de vivir. Y donde hay una necesidad, siempre hay alguien dispuesto a vender la cura. Su nombre era Cale, CEO de la corporación que había monetizado las emociones. Él vio en los grises una oportunidad de mercado. Su producto, Zenati, prometía ir un paso más allá, no transformar el dolor, sino borrarlo para siempre. ¿Por qué conformarse con una tregua cuando se puede tener la victoria absoluta sobre el sufrimiento? Proclamaba Cale desde los cielos holográficos. Eden sintió el peso de sus propias palabras, volviendo para atormentarlo. Había enseñado a una generación a esconderse del dolor, y que él estaba ahora vendiendo la cerradura definitiva para esa jaula. Miró a Lara, cuyo rostro aún guardaba los mapas de su propio sufrimiento superado. Entendió que no bastaba con sanar, ahora debían luchar. Interrumpieron el lanzamiento de Zenati. La cara de Eden apareció en todas las pantallas de la ciudad. Nos han vendido la idea de que la felicidad es un destino sin dolor, dijo con una voz que temblaba de convicción, pero un corazón que no puede romperse, tampoco puede amar. La tristeza no es un error en nuestro código, es la prueba de que algo nos importó. Nos conecta, nos enseña, nos hace humanos. No busquen la paz en el vacío, búsquenla en la mano de quien se sienta a llorar con ustedes. La señal se cortó, pero el eco de sus palabras quedó flotando en el aire, una pregunta peligrosa en una ciudad que había olvidado cómo sentir. La guerra por el alma de la humanidad acababa de empezar. Antes de ser un océano de dolor, el Lara era un puerto, y su ancla, su faro en un mundo de cromo y neón. Era su hermano pequeño, Kai. Él era todo lo que la ciudad no era. Anárquico, análogo, lleno de una música que nacía de sus manos y no de un algoritmo. Su pequeño apartamento era un santuario de vida real, un desafío a la fría perfección del exterior. Pero este mundo no tiene piedad con las cosas frágiles. Un día, la lógica impecable de una máquina falló. Un instante. Un grito ahogado, y la melodía de Kai se silenció para siempre. El mundo no se detuvo. Al contrario, se apresuró a ofrecerle una solución a Lara. Calmantes, terapias de supresión, la promesa de un olvido rápido y eficiente. La sociedad le ofrecía una salida fácil, un atajo para evitar el desierto del duelo. Pero el Lara entendió una verdad fundamental en lo más profundo de su ser. Borrar el dolor era borrar a Kai por segunda vez. Sufrir era su último acto de amor. Su tristeza era la prueba de que Kai había existido, de que había importado. Así que se aferró a su dolor como un náufrago o una tabla. Era su santuario, su conexión final con el chico que era su mundo entero. Se aisló, no por elección, sino porque su idioma, el del duelo, ya nadie parecía hablarlo. Estaba sola en una multitud de caras felices y tranquilas. Fue entonces, en la profundidad de su soledad, en un café anónimo, cuando la tormenta de su interior se desbordó en una lágrima silenciosa. Y fue entonces cuando un extraño se sentó frente a ella, un hombre con la paz de un mar en calma, a punto de chocar contra su tempestad.
Aiden estaba en su fortaleza, que ahora se sentía como una prisión. Intentó invocar la melancolía que había domesticado, pero los recuerdos ya no tenían sabor. Eran ecos mudos. Su paz se había vuelto indistinguible de la nada. Fue entonces cuando las luces parpadearon, y desde el corazón de las sombras ella regresó. La tristeza ya no era un monstruo, era una verdad inevitable. Su presencia llenó la habitación, tranquila, solemne. Has construido una hermosa jaula, Aiden. Su voz resonó, no con malicia, sino con la calma de un océano profundo. Para no sentir el dolor, has renunciado a la capacidad de sentir. Para evitar ahogarte, has olvidado cómo nadar. Visiones fantasmales danzaron a su alrededor, la calidez de un abrazo que ya no podía sentir, la empatía que ya no podía ofrecer. Vio el rostro de Lara, un mundo de dolor al que no tenía acceso. La vida exige a ambos, continuó la tristeza, su figura ahora un reflejo oscuro del propio Aiden. La herida es el lugar por donde entra la luz. Tu equilibrio no es fuerza, es ausencia. Ahora debes elegir la seguridad de esta nada, o el riesgo desordenado y doloroso de ser humano de nuevo. Aiden miró la mano extendida de la tristeza. No era una amenaza, sino una puerta. Detrás de ella estaba la agonía cruda de su pérdida, el dolor que había pasado meses esquivando, pero también estaba la vida. Respiró hondo un último momento en la calma artificial que había construido. Lo elijo, susurró, no a ella, sino a sí mismo, elijo sentirlo todo. En el instante en que aceptó, la jaula se hizo añicos, y el dolor regresó. No el eco poético al que se había acostumbrado, sino la ola original, bruto y sin filtros. Fue como si 1000 agujas de hielo le atravesaran el alma. Se dobló, los recuerdos ahora vívidos y cortantes lo inundaron, la risa, el tacto, el vacío. Todo volvió con una fuerza insoportable. Cayó de rodillas, temblando, las lágrimas brotando sin control. No eran lágrimas de melancolía, eran de pura agonía. La tristeza lo observaba en silencio, sin intervenir. No estaba allí para consolar, sino para ser testigo de su renacimiento, porque en medio de esa devastación algo más regresó, un pulso de vida real en el centro de su pecho. Estaba roto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba completo. Con el corazón roto, pero latiendo de nuevo, Aiden buscó a Lara. La encontró en el mismo lugar, una isla de dolor en un mar de indiferencia. Esta vez no traía palabras, no traía filosofía. Se sentó frente a ella y le ofreció lo único real que le quedaba, su propia y devastadora pena. Una lágrima rodó por su rostro, y en esa lágrima estaba toda la verdad que sus poemas no habían podido contener. Lara lo vio, no al sabio que intentó enseñarle sobre el dolor, sino al hombre que estaba dispuesto a ahogarse en él junto a ella. Por primera vez, alguien no intentaba arreglarla. Alguien simplemente entendía. En el silencio entre ellos, una conexión se forjó más fuerte que cualquier palabra. No encontraron la felicidad, encontraron algo más importante, compañía en la oscuridad. Y en ese momento, Aiden entendió el verdadero equilibrio. No se trataba de transformar el dolor, sino de compartirlo. Porque un corazón humano no sana en soledad, sana junto a otro. El silencio que siguió al discurso de Aiden fue más ensordecedor que cualquier explosión. El mensaje de Cale fue restaurado, pero el daño ya estaba hecho. La pregunta de Aiden flotaba en el aire, un virus en la red perfecta de la ciudad. Para Cale no era una derrota filosófica, era un error de datos, una anomalía que debía ser corregida. Pero la semilla ya había germinado. En las filas de los grises, uno se detuvo. La lágrima que había rodado por su mejilla era una grieta en la presa de la apatía. La ciudad se polarizó, muchos maldijeron a Aiden por robarles la promesa de paz, pero otros, en el silencio de sus apartamentos de neón, sintieron un peso olvidado en sus pechos. La duda, desde las sombras, Aiden y Lara no vieron una victoria. Vieron el verdadero campo de batalla. La guerra por el alma de la ciudad no se libraría en las plazas, sino en los corazones. No sería una revolución de gritos, sino de susurros, de manos que se encuentran en la oscuridad, del coraje necesario para preguntarle a un extraño, ¿qué sientes? La humanidad, desordenada y dolorosa, había comenzado a despertar. Pasaron 20 años, la ciudad no se derrumbó ni renació en una utopía. Simplemente se fracturó, el imperio de Zenati se convirtió en una opción más, un refugio para aquellos que todavía temían la impredecible tormenta de la vida. Pero en las grietas crecieron jardines. En los tejados y sótanos, la humanidad, con toda su gloriosa imperfección, echó raíces. Lyra, la hija de Aiden y Lara, nació en este mundo dividido. Para ella, el dolor no era un enemigo a vencer, sino un maestro al que escuchar. Pero la tentación de la paz perfecta nunca desapareció, solo cambió de nombre. Su amigo Hase, como muchos otros, miraba el brillo de Zenati y se preguntaba por qué alguien elegiría sentir dolor. Aiden y Lara nunca les dieron la respuesta. En cambio, les dieron un jardín, música y un espacio seguro para sentirlo todo. Entendieron que la libertad no se gana de una vez por todas. Es una semilla que debe ser plantada y cuidada por cada generación. Una elección silenciosa que se hace cada día, elegir el riesgo desordenado de un corazón que siente sobre la paz ordenada de uno que no lo hace. La lucha no había terminado, simplemente se había vuelto eterna.